Bueno, Jorge Lomar, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, Raúl, encantado. Igual, hombre. Bueno, don Jorge, y lo de don es un hablar, ¿vale? Jorge es comunicador, es maestro o acompañante espiritual, músico, una faceta tuya que no conocía, ¿vale? Director con tu mujer de la Escuela del Perdón. Eres estudiante, practicante, maestro, divulgador, digámoslo como queramos, de la no dualidad, ¿vale? Y eres escritor de los libros, que estos me los he apuntado para que no se me pasen, ¿vale? Soy expresión, ecología mental, vivir el perdón, la inteligencia del amor y corazón radiante. ¿Estoy en lo cierto, Jorge? Sí, sí, creo que están todos, sí. ¿He dejado algo o me he quedado corto en algo? ¿Está bien para... No, no, qué va. Ha sobrado. Oye, una cosa, voy a empezar por algo que me interesa a mí, porque, oye, como es mi canal y como estoy charlando hoy contigo, pues oye, otros que te pregunten lo que ellos quieran, yo voy a preguntar lo que yo quiera, ¿vale? Haces muy bien. En, en estas herramientas o en estas enseñanzas en las que tú te has apoyado para llegar a este momento de compartir la no dualidad, de vivirla y de compartirla de alguna manera, eh, veo que te has apoyado en el curso de amor, en la vía de la maestría, en Advaita Vedanta y en un curso de milagros, supongo que entre otras, esas son las que yo he recogido, ¿vale? El curso de milagros es algo que conozco bien, que forma parte de mi vida y que me acompaña en mi día a día, ¿vale? El resto no. Es decir, Advaita Vedanta, por ejemplo, es una filosofía, es una enseñanza, es un estilo de vida que empiezo a conocer, pero muy verde. Tengo un amigo que se ha formado o que se está formando con SESA y entonces lo que él me dice y algún vídeo de SESA es todo el conocimiento que tengo de Advaita Vedanta. La vía de la maestría es algo parecido, es un libro que yo no conocía hasta hace muy poco tiempo, que todavía no he leído, pero que sí voy a leer. Vía del corazón, transformación y conocimiento, ¿es así, Jorge? Exacto. Ok. Y luego un curso de amor que es cierto que, bueno, por lo que sea, no es una lectura que me llame, no entra en mis planes hoy leérmela, pero bueno, no tengo ni idea algún día. Entonces, como te decía, lo que a mí me interesa hoy, ¿vale? Advaita Vedanta y la vía de la maestría, que son dos enseñanzas que yo no conozco tanto. ¿Qué nos dices tú de ellas? Porque claro, si hablásemos del curso de milagros, oye, tengo claro, pues no sé, principios muy básicos. Pues la herramienta que nos propone el curso de milagros es el perdón, un perdón distinto, pero el perdón. El objetivo siempre es la paz interior, no dualidad absoluta, pero ya te digo, vía de la maestría y Advaita Vedanta. Cuéntame tú, ¿qué me puedes decir de las dos enseñanzas? Vale, pues mira, el Advaita, mm, yo diría que Vedanta o no tan Vedanta, en el sentido de que el Advaita ya se ha extendido a todo el mundo y se ha unificado con sistemas de pensamiento de todo tipo, ¿no? Entonces, Advaita, que significa no dualidad, es como la base de la realidad. Es como tener claro, tener muy claro, muy profundamente claro, que todo lo que estás pensando tú conceptualizado es una ilusión, es una ensoñación de la mente y por eso estás creyendo un sinfín de cosas y tienes una identificación fortísima con el cuerpo y una serie de cosas que son una ilusión. Y esto se comparte con el sufismo, se comparte con muchos tipos de chamanismo, con la cábala original, con principios del gnosticismo, en fin, son unas nociones muy fundamentales que están por todas partes. El Vedanta, de alguna manera, lo que a mí me llegó del Vedanta Advaita era una meditación. Es una meditación en la que tú profundizas en desidentificarte del propio pensamiento. Ujú, La meditación Advaita para mí es muy importante. Y entonces te permite muy íntimamente llevar a cabo esa desidentificación, que también lo podríamos llamar alcanzar un espacio de discernimiento, un espacio en el que tú contactas con quien tú eres sin atributos, con quien tú eres sin formas, con quien tú eres sin explicaciones, sin pasado, sin futuro, sin conceptos. Un espacio de amplitud que es la experiencia, digamos, de que llamamos más habitualmente presencia, ujú, a un nivel muy profundo. Abrirte a la presencia. Entonces el Advaita te propone la meditación Advaita, que es una herramienta muy profunda para abrirte a la presencia. Y es el sentido auténtico de la renuncia.
Quiere decir que la renuncia no se refiere a que renuncies a comer, ni que renuncies a vestirte de una forma, ni a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ni que renuncies al sexo, ni cosas así. La renuncia se refiere a renunciar a los significados que tú estás creando. Aquí verás que estoy hablando de cosas que tú habrás encontrado un paralelismo muy poderoso en un curso de milagros, ¿no? Ujú. Está claro. Por eso, pues, se puede decir que un curso de milagros te está llevando a un mismo sitio, pero digamos que desde un lenguaje más cristiano, occidental, un poquito recogiendo esa memoria colectiva de lo que es nuestra fe en Jesús, teniendo, digamos que en este sentido el Advaita es muchísimo más abstracto y muchísimo más aséptico. Es curioso, perdona que te interrumpa, porque a mí lo que me llamó la atención de... el primer contacto que tuve yo con el Advaita Vedanta fue una meditación. Teníamos un grupo de meditación, varios amigos, que además veníamos de algo totalmente distinto. Nos conocemos hacía muchos años en una formación en bioneuroemoción. Pues sostuvimos el grupo de alguna manera y creamos, hace poco tiempo, hace 2 o 3 años, creamos un grupo de meditación y cada uno aportaba la meditación que sabía, ¿vale? Este compañero hizo una meditación de Advaita Vedanta, entiendo que de las que había aprendido con Sesa, y para mí fue, o sea, una experiencia brutal, es decir, sin esperarlo, sin comerlo ni beberlo, en la primera práctica que este hombre me propuso, llegué a una profundidad alucinante, o sea, alucinante, de esas que te pasan experiencias de vez en cuando, ¿vale? Entonces ese fue un poquito como mi llamado y fue precisamente a través de una meditación y precisamente al estado al que llegas es el que tú dices, es en el que no hay nada, pero está todo. Es muy difícil de Ujú, explicar, pero tú sabes lo que estoy diciendo. claro. Es curioso, porque a mí fue la meditación la que me llamó de ahí. Para mí ese estado es digamos, el estado de discernimiento. Es un estado al que antes yo diría, tengo que llegar. Y ahora digo, me encanta ponerme en ese estado, me encanta, sería abrirme a ese estado, o abandonarme a ese estado, o aceptar ese estado, ¿no? O sea, llega un momento en que te das cuenta que precisamente es cuando sueltas absolutamente el control. Fíjate, es todo lo contrario a lograr o a alcanzar, ¿no? Es absolutamente todo lo contrario, es un ejercicio de soltar, de confianza plena. Ujú, Como hace poco, mira, y te añado, una de las fuentes que me han inspirado es Brent Haskell. ujú. Es un señor norteamericano que canaliza, que se llama Brent Haskell. Esta fuente también me ha inspirado, a igual que, por ejemplo, Sebastián Blacksley, pero vamos, ahora mismo hablando de Brent Haskell, en uno de sus libros dice que es, en realidad toda esta es una cuestión de atreverte a estar en verdadera paz. O sea, es un atrevimiento. Estar sin ninguna preocupación, absolutamente desposeído de tiempo y en absoluta paz, ¿no? Es una absoluta, no sé cómo decirlo, sinvergüencería, ¿no? Totalmente. Es, es, es unir, en mi experiencia, voy a matizar el detalle, es unir contra el mundo y no me refiero a contra, me refiero a ir en la dirección opuesta, ¿vale? Claro. Totalmente así. Sí, es inverso al pensamiento principal. Ujú. Eso es. ¿Y qué nos dices de la vía de la maestría? Pues, insisto, yo para mí es una lectura que no conocía, de hecho la conozco muy, muy recientemente, Covadonga ha empezado a difundirla, yo no la conocía hasta que Covadonga habla de ella, sí que despierta mi interés, la voy a leer, no sé cuándo, porque ahora tengo varias lecturas, pero estoy en ello. ¿Cuál sería un poquito? No tengo ni idea. ¿Qué nos dices de ella? Porque no sé exactamente decirte, oye, que comulga o que postula, como dice el curso. Pues no lo sé. En el caso de la maestría, ¿qué nos dirías? Bueno, la vida de la maestría, para empezar, está haciendo constantes muchos guiños al curso de milagros, o sea que de alguna vez, de alguna manera, está un poquito predispuesta para recibir a los estudiantes de un curso de milagros, ¿vale? Esa es una primera nota que hay sobre ello. Y luego te podría decir que es la lectura de este tipo más humana, más cercana, que te invita a hacer compatible con tu vida humana todas estas enseñanzas. Entonces te lleva a instrucciones mucho más humanas, mucho más claritas, te trata con muchísima más amabilidad, con mucha más cercanía. Digamos que es ese tipo de energía
más cálida, más como Jesús tratándote como un amigo, ¿no? Tiene todo ese encanto, yo diría. Es como una enseñanza que te está verdaderamente seduciendo. No te quiero decir con esto que sean paños calientes, porque muchas veces te dice cosas duras y firmes y seguras, y cuando llegas a la vía del conocimiento te encuentras algunas de las lecciones que bien podrían ser de maestros advaitas perfectamente, de cualquiera de los maestros orientales, porque es exactamente el mismo, o podrían ser poemas de Rumi, es Ujú, exactamente el mismo mensaje. Pero sin embargo, en todo el camino anterior también va recogiendo los asuntos de nueva era y los abraza y los acoge, en vez de rechazarlos como hacen muchos divulgadores Advaita, de ujú. rechazarlos radicalmente, decirte lo que está mal en ellos. Este recoge lo que hay de interesante en todo lo que seguramente todos habremos estado impregnados de asuntos nueva era de alguna manera en nuestro camino. Y en la vía del corazón, sobre todo, recoge muchos de esos asuntos y los vuelve a canalizar en la dirección correcta, lo cual tiene una labor integradora fundamental. Yo cuando empecé con la vía de la maestría, igual que con el curso de amor, tuve que hacer un gran ejercicio de apertura del corazón, porque yo tenía la típica rigidez advaita que se nos instala al principio cuando entramos en el advaita de no, eso es mentira, yo ya he encontrado la verdad. Y, em, y entonces aquí, claro, me encontraba con una cosa que integra tantas cosas, que abraza tantas cosas, igual que el curso de amor, Te que tenías puede que dar la abrir mucho, ¿no? impresión, claro, puede dar la impresión en una lectura un poquito prejuiciosa, un poquito cuando todavía eres un poco novato en este tema, puede dar la impresión de que no son escritos no dualistas, Ujú. ¿sabes? Sino que son escritos nueva era o algo así, ¿no? O escritos muy amorosos, pero que no van a llegar a algo sustancial, a algo verdadero, algo con significado. Y no, todo lo contrario. Lo que pasa es que digamos que son esas dos enseñanzas, tanto la vía de la maestría como el curso de amor, están más dedicadas al corazón. Están dedicadas a eso que es fundamental en una etapa más avanzada, digamos, del practicante de la no dualidad, que es abrir el corazón. Qué guay, ya me has dado algunas pinceladas que quería tratar contigo y ahora vamos a ir, pero lo primero que me has dicho, por ejemplo, vamos a quitar esto. Lo primero que me has dicho al principio, por ejemplo, es lo de hacer y no hacer, ¿no? Cuando yo te decía que a veces parece que vas un poco en la dirección contraria del mundo. Claro, si me voy a las definiciones que aparecen en tu web, ¿vale? Es decir, Jorge Lomar, una de las presentaciones que hace de sí mismo es que es un autoobservador consciente, es decir, es un observador de la interioridad y un contemplador, ¿vale? Claro, un autoobservador consciente es un concepto que, bueno, parece que hoy como que mola, ¿no? Oye, autoobservación consciente. Podemos entenderlos todos, o más o menos, aunque sea a nivel intelectual, qué quiere decir autodescubrirme, observar mi profundidad, mi interioridad, lo podemos medio entender. Pero claro, cuando hablas de que eres un contemplador, esto el mundo lo pervierte totalmente. O sea, ¿qué quiere decir que Jorge es un contemplador? ¿Que está 2 horas al día tocándose los huevos? O más. Claro, o las que sean. Y no me refiero a que la gente dirá, hostia, Raúl, ¿qué dices, no? ¿Qué bestia eres? Oye, a ti a lo mejor te lo dicen en un idioma más sutil porque el ego es muy astuto y sabe cómo hablarnos de la manera que a nosotros nos parezca comprensible y adecuado, pero al final va a decir lo mismo. Oye, mira, pues Jorge podía dedicar más tiempo a darse más a la gente. Está diciendo lo mismo que acabo de decir, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir en tus palabras, en tu experiencia, autoobservarse uno en su profundidad y poder dedicar un espacio de tiempo a contemplarse, a compartirse, a ser? No lo sé, dímelo con tus palabras. Sí, la contemplación yo, de hecho, cuando hay un curso entero que lo dedico de 6 meses, que es un curso de contemplación no dual, que se llama Expresión, Soy Expresión. Y hay 2 libros, que vamos, que es un solo libro con 2 volúmenes, que se llama Soy Expresión, dedicado a este tema. De hecho, son los últimos. Yo llevo contemplando desde el año 2016 y para mí es una herramienta fundamental del mantenimiento de la conciencia crística. O sea, es fundamental que tú entregues tu tiempo de cuestiones absolutamente temporales, de cuestiones mundanas y estés
pues lo que tú dices, un espacio suficientemente consistente, como puede ser pues 1 hora y media, 2 horas, lo que sea al día, entregado absolutamente a la presencia. Y esto a mí me es igual lo que diga el mundo, para mí es el máximo servicio que puedo hacer a mí mismo y a todo lo que está conmigo y a todo lo que está en mí y a todo lo que está en relación conmigo. Porque, bueno, ¿qué te quiero decir? En esas 2 horas, pues yo experimento sanación, experimento pureza, experimento la belleza, experimento el perdón de este mundo, experimento la autoaceptación absoluta de toda mi humanidad, de toda mi divinidad, sin separación. Experimento todos aquellos aspectos. Cuando digo observador, no solo me refiero a que esté todo el rato viviendo en la divinidad, sino que experimento todos aquellos aspectos egoicos que brotan por aquí Claro, claro. todos los días de mil maneras, ¿no? Y todo eso es perdón. Todo eso requiere una transformación, todo eso requiere para mantenerte constantemente en una vibración amorosa contigo mismo, con el mundo y en una disponibilidad. Si no, de otra manera, podría dedicar mucho tiempo a darme, pero ¿qué es lo que estoy dando? Totalmente de acuerdo. Es decir, si algo tengo claro, partamos de la base de que yo no sé nada, ¿vale? Pero si algo sí que estoy de acuerdo es que el mejor regalo que podemos hacer siempre es el que hagamos en nosotros mismos, el brillar en nosotros mismos. Y desde aquí, por esos momentos de contemplación que acabas de definir, ya te doy las gracias porque aunque sea en una 7.000 millonésima parte, que es la que a mí me corresponde, de alguna manera tu perdón, tu introspección, tu paz, de alguna manera también me llega a mí. O sea que ya Estoy seguro, claro que te doy sí. las Y la gracias. tuya a mí. De hecho, es una de las cosas que me llaman la atención, es decir, esta es mi percepción súper personal, súper individual, pero cuando te escucho hablar, una de las cosas que me llama la atención cuando compartes lo que compartes es la serenidad y la paz que transmiten, ¿no? Tu compartir. A mí me llama mucho la atención y me llega sin duda, ¿vale? Gracias. Vamos a salirnos de esa serenidad, a ver si me explico. Venga. Porque yo vengo de ser un personaje como muy activo, como de mucha acción, muy tirado para adelante, muy de hacer, ¿vale? Muy bien, igual que yo. Claro, por eso te lo digo, porque en alguna charla he visto que tú venías de algo parecido, ¿vale? Entonces, Mm. claro, yo tenía que hacer muchas cosas, no solo que hacer muchas cosas, sino que sobresalir de la media. Esto inevitablemente te lleva a un juicio y una comparación con alguien o con algo, ¿vale? Entonces esa era como mi carta de presentación, cómo la gente me conocía, cómo me calificaban y cómo yo me identificaba. Era mi personaje, 100%, ¿vale? Por lo que he escuchado en alguna charla tuya, tú has pasado algo parecido a tu estilo y con tu experiencia diferente a la mía. Entonces, ¿cómo pasa ese Jorge separado, físico, hacedor, ¿vale? A este Jorge no dualista, autoobservador, contemplador? ¿Qué coño pasa? Es decir, ¿hay algo que detona en esto? Y sobre todo, lo que me interesa es cómo ha sido el proceso y lo que has observado, porque claro, en mí los cambios han sido brutales. Entonces, ¿qué observas en ese cambio? En ti y en lo que te rodea. Uf, Ahí es nada lo que te he soltado. es inmenso, ¿no? Lo que observas ahí. Es una transformación radical. Es increíble, ¿no? Si pudiéramos de alguna manera transmitir la impresionante transformación que somos capaces de experimentar los humanos, Brutal. si alguien pudiera sentir, alguien no que esté justo en ese punto donde estábamos tú y yo hace cierto tiempo, en ese momento le pudiéramos de alguna forma transmitir la impresionante transformación, la impresionante paz, el impresionante descanso, la calidad de las relaciones, la experiencia de amor que uno puede sentir, la ausencia de miedo, la plena confianza. Si pudieras transmitir esto de alguna forma que les pudiera llegar, que no les pareciera que estamos drogados, que les pudiera llegar, que les pudiera parecer algo que está en ellos, que no es de unos locos especiales que por genética han nacido así, sino que es algo que proviene de su misma naturaleza. Eso sería verdaderamente un regalo para todos, ¿no? Que existiera esa posibilidad de transmitir algo tan sencillo como lo que es.
Entonces, evidentemente, para que eso suceda, para que esa transmisión, es decir, para que esa comunicación exista, tiene que haber un acuerdo que trasciende el acuerdo entre uno y otro. Es un acuerdo mucho más grande. En ese mismo nivel te contesto, mira, todo lo que pasó, además esta es la típica pregunta que te hacen en las entrevistas, tú me la has hecho mejor, pero me la suelen hacer así como, ¿tú qué hiciste? Pues mira, un miércoles a las 7 de la mañana, no es así, coño, no es así. No, no, claro, o estuve haciendo con mucho esfuerzo durante 4 años esto y entonces conseguí. Nada, nada, en absoluto, en absoluto, en absoluto. ¿Qué me hizo la vida? Como dices tú, ¿qué estuve observando? Bueno, pues lo primero que observé es que la vida me echó, me expulsó de la vida empresarial. Otra cosa que tenemos en común. ¿Mm? No fue que yo dijera, esto es egoico, voy a dejarlo, como he oído gente con luces que lo ha hecho, sino que todo lo contrario, yo quería seguir ahí, quería triunfar, quería hacer las cosas bien, en fin. A mí me dice mucho la gente, dice, coño, pero tú dejaste el negocio. Y digo, no, 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 perdona, a mí se me cayó. No tiene nada que Exacto. ver con que lo dejé y luego ya derivó en lo que derivó. Eso es. Entonces directamente se me expulsó de ese mundo. O sea, no es que pasaran unas cosas, es que pasaron 25 sistemáticamente para que yo ya estuviera fuera de ese mundo justo en el momento en el que empezaba a, bueno, que me dije, me voy a tomar en serio lo que dice el señor Tolle. Ujú. Voy a empezar a tomarme en serio la meditación Advaita. Voy a ver qué dice este libro del curso de milagros y este otro libro que dice de la desaparición del universo. A ver de qué van. Justo en ese momento me ocurrió la transición de ser expulsado, ¿no? De tener una tremenda deuda y que no pasara nada. Simplemente, según iba dejándome en la confianza, según iba permitiendo que las cosas ocurrieran y empezaba a practicar el perdón, pues simplemente todo se iba ajustando en mi vida para convertirme en un comunicador. Eso es lo primero. Lo primero fue que la vida me expulsó. Lo segundo que hizo la vida es producir algo que en algunos foros he escuchado que lo llaman emergencia espiritual, que es pasar un mes alocado en lo que parecería una especie de pseudo iluminación, en el cual te vienen una serie de experiencias que no puedes manejar y está tanto tu ego disparado como tu conciencia crística, ambos disparados simultáneamente. Y sin duda alguna me quedó claro que yo no tenía ni idea de nada y que había algo en mí que yo desconocía y que estaba como empezando a sacar las puntitas de las alas a través de los huecos de la cáscara del huevo y estaba haciendo fuerza, pero claro, mi ego estaba igual de disparado que eso que estaba ahí funcionando, pero las experiencias que tuve, bueno, para que te hagas una idea, el 80% de las experiencias que tuve en ese mes las borré automáticamente, inconscientemente las borré por ser inexplicables. Sé que hubo curaciones, sé que hubo todo tipo de cosas raras, sé que hubo encuentros nocturnos. Bueno, no sé qué pasó en ese mes, pero pasó todo tipo de cosas que me logró sacar de la percepción normal, de la percepción automática a la que estamos habituados y me puso directamente a la búsqueda. Me abrió a la espiritualidad, me abrió a los libros, me abrió a descubrir realmente el amor, que a mí la idea del amor y la idea del amor universal siempre me había traído un montón, pero claro, lo tomaba como algo a investigar, como algo sobre lo que estudiar, ¿no? Como algo sobre lo que ser un buen intelectual, pero no lo tomaba como serlo, Ujú. como ser el amor. Y esto es lo que es la espiritualidad, es que tú expreses y seas el amor. Entonces, esto me colocó en el camino espiritual, me hizo entrar en un camino consciente espiritual. El camino espiritual es todo porque somos espíritu, pero me hizo entrar conscientemente en el camino espiritual. A partir de ahí empecé pues a leer cosas, a abrir la mente muchísimo, a abrir el corazón y empezó pues todo este camino, digamos. Eso es lo segundo que pude observar que hizo la vida. ¿Mm? Sé que en otras personas esto se hace a través de la ayahuasca, a través de otros tipos de medicinas naturales. Hay otros que tienen simplemente experiencias
lo que llaman cercanas a la muerte, que es más bien cercanas a la vida. Ujú. Totalmente, totalmente. Y hay otras personas que tienen, yo qué sé, depresiones o accidentes fuertes, incluso cáncer. Hay muchas veces que la vida te da sacudidas para que directamente tomes el camino que te está guardando conscientemente. Bueno, pues eso es lo que también hizo la vida conmigo. Me dio una sacudida para ponerme ahí. Y, y simultáneamente mm, encontré, encontré la pareja actual, encontré una persona con la que tener un calidez, con la que tener confianza, con la que tener libertad, con la que sentir apoyo. Es decir, la vida me encarriló, claramente, y efectivamente yo comencé, en esos tiempos comencé a observar. Bien, al poco tiempo, pues sintonicé muy profundamente con lo que significaba el perdón. Evidentemente, para mí, como para el resto del mundo, el perdón era una especie de herramienta un poco chorra, que te podía venir bien para ciertos aspectos sociales, era conveniente de vez en cuando, pues, fingir que perdonas y... Está políticamente correcto, que no tiene nada que ver. Sí, 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 viene bien. Perdonar es una cosa que viene bien, y te puede ayudar a volver a establecer relaciones que te convienen y todo ese tipo de cosas. Pero, pero bueno, pues entonces comprendí que era aquello del perdón. Es como que lo recordara. Tanto el curso de milagros como las experiencias que empecé a tener me hizo recordar que el perdón era algo profundísimo y que era el primer, digamos, aspecto creativo de nuestra alma cuando llega aquí a la ilusión. El primer aspecto de creatividad que va a encontrar es el perdón. A partir de ahí se va a abrir la creatividad, pero no puedes entrar en la creación espiritual sin pasar por el perdón. No te lo puedes saltar. Y luego el perdón va a durar el resto de tu vida, humana, eso sin duda. O sea, no es algo que se vaya a acabar tampoco. Y entonces pases a algo mayor. No hay nada mayor que el perdón. Dentro del perdón se va a establecer, se van a multiplicar las experiencias de todo tipo, pero siempre dentro de lo que significa el perdón. ¿Y qué significa el perdonar? Perdonar es perdonar tus ilusiones y perdonar el concepto que has hecho de ti mismo. Es decir, perdonar las ilusiones y perdonar la más gorda de todas, que es la imagen que he hecho de mí mismo, ¿no? Creo que soy esto que aparece aquí en esta pantalla. Sí, pero y mucho más gordo, y ese que se emociona, y ese que siente, y ese que es nuestro mundo, y ese, claro, Ujú. que una cosa es el aspecto aparente, visual, auditivo de nuestro personaje, pero el mare magnum emocional que hay debajo, nuestro cuerpo emocional, perdonar todo ese asunto es un camino completo. Entonces observé que empezaba a sintonizar tan fuertemente, ¿no?, este camino del perdón que evidentemente necesitaba compartirlo, se me desbordaba. Yo ya había sido dotado desde siempre con, digamos, con unas cualidades personales comunicativas. Tampoco era muy carismático, pero sí cualidades comunicativas. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues entonces fue todo seguido, ¿no? Observé que era para mí natural comunicar el perdón y que era para mí natural poderlo comunicar e ir trascendiendo todos los juicios que produjera, pues cuando a uno se las da de espiritual delante de los demás, pues imagínate que van a caer una lluvia de juicios, de palos por todas partes. Pues bueno, pues parecía que estaba bien preparado para recibir toda esa lluvia de juicios y palos y que podía empezar a exponerme, sin que hubiera un deterioro del ego tan importante que me derrumbara, ¿no? No había ningún problema. Esas son las cosas que observé, ¿no? Que estaba empezando a estar dispuesto a soltar mi imagen muy poquito, por supuesto. Esto ya sabes que ocurre muy dulcemente en la medida de nuestro miedo. Muy dulcemente vamos soltando nuestra imagen. Pero yo estaba dispuesto. Había un fuerte deseo, sentía un fuerte deseo. Mira, una de las cosas que hace la vía de la maestría es reivindicar nuestro deseo. El deseo que muy correctamente, también te diré, el budismo te enseña que es el principal problema, pero el budismo habla del El deseo. sufrimiento como sufrimiento.
Claro, pero claro, el deseo, según lo entiende el budismo, se está refiriendo al ansia, a tu necesidad de control. Claro, pero el deseo dice, claro, pero es que ese es el deseo manipulado por el ego, pero el deseo al fin y al cabo es todo tu impulso creativo, ¿no? La vía de la maestría te enseña que si tú tienes el deseo enfocado a tu despertar, enfocado a soltar tu imagen, enfocado a amar, esto va a ser tu poder, esto va a ser tu devoción, esto va a ser el aliento cotidiano que te va a hacer trascender, perdonar, llegar a la mente correcta, ponerte en la presencia, enfocarte, respirar, relajarte. Va a ser el deseo, va a ser ahí donde está el poder creativo, ¿no? Entonces, toqué con este deseo tan poderoso que había en mí, que sabía que iba a tener mecha para rato, y un día pues le dije a Reyes, pues sí, yo creo que voy a dejar de dar cursos de Stephen Covey y cursos para empresa, y porque es que no lo soporto, porque es que me quedo a media siempre, es que no Porque estoy el objetivo del alumno es distinto al propósito que tú tienes cuando lo enseñas en la empresa, es distinto. exacto. Y el objetivo de la persona que te contrata, mira, quiero que hagas esto, quiero que les formes y tal, y que el liderazgo, todo esto son cositas que empezaba yo a comunicar y dije, mira, voy a dejar todo esto y yo sé que aquí pues, puedo encontrar todo el trabajo que quiera, pero es que no puedo. Lo siento, pero tengo que hablar sobre el amor, sobre Dios, sobre el perdón. Has tocado una cosa que para mí es súper interesante, ¿vale? Que es el deseo. Y me explico, la pregunta es muy sencilla, es decir, el deseo humano, personal, individual, el deseo egoico, me da exactamente igual que sea en forma de quiero un Ferrari rojo, que se lo entendemos todos, es un deseo egoico, que quiero ir a la montaña a retirarme y a vivir de la naturaleza, sigue siendo un deseo egoico, ¿vale? Ujú. Con ese deseo de verdad, con ese anhelo profundo interno que tiene que ver con el llamado de tu verdadera esencia, que a lo mejor tiene que ver con esa función especial que nos dice el curso de milagros que tenemos como parte del plan de Dios. ¿Cómo discernimos, Jorge, ese deseo egoico de eso que de verdad es un llamado interno, que de verdad tiene que ver con algo más profundo? Es bastante sencillo en realidad, ¿eh? Venga, vale. Así explicado es muy sencillo. Luego ya, claro, cuando te toca a ti vivir una circunstancia en la que tienes interés, tienes apego, ahí ya vas a tener que encontrártelas con tu capa, con tu verdadero deseo. Vas a tener que ser el deseo auténtico, el que opere su magia. Porque ese deseo para mí está unido a lo que llamamos voz del Espíritu Santo Ujú, y está unido a lo que se llama guía interior, intuición, sabiduría. Todo esto está unido. ujú, Y lo que el canto de la oración dice que es un canto de gratitud, un canto de amor. ujú. Bien, todo eso para mí está totalmente conectado, fíjate, o sea que el deseo es Dios enseñándote a ser feliz. Bien, pues así explicado es muy sencillo porque el deseo presente, como lo llamo yo, en expresión, en el curso de expresión, a este deseo lo llamo deseo presente, que nos Ujú, da ya una señal de discernimiento. Si en el deseo yo estoy imaginando con cierta especificidad cómo va a ser la cosa, estoy creando una imagen de mí mismo. Luego ya he distorsionado el deseo. Ya lo he mezclado con mi imagen de mí. Luego el deseo es presente, ¿eh? No admite conceptualización. Es presente, ¿vale? Si en ese deseo presente entonces surge que podría ser que las cosas ocurriesen de esa manera y por tanto desenvuelves tu acción porque podría ser que fueran de esa manera, pero estás totalmente abierto que al dar dos pasos te des cuenta de que no va a ser de esa manera, sino que va a ser de otra que se te abre distinta, porque al dar esos dos pasos has abierto relaciones distintas que te dan posibilidades distintas y tú qué sabes, claro. El deseo presente te dice, ah, mira, por aquí te indica que es mejor. O sea, que el deseo es siempre presente. La voz es siempre presente, no permite imágenes.
no permite conceptos de ti mismo. ¿No? Ese es el discernimiento fundamental. Cuando ya en el deseo mezclamos imágenes, es decir, mezclamos pasado, porque en realidad lo que estamos haciendo es haciendo un espejo del pasado hacia el futuro, Con cultura. Ujú. para lo que me gustaría según lo que yo he sufrido, para lo que me gustaría según mis apegos o según los ideales que tengo de mí, que he adquirido por ahí, de 4 maestros, de 5 líderes. Entonces eso los llamo deseos programados. Y eso entra dentro de nuestra contemplación y nuestra observación, algo muy interesante para observar, para en esos deseos programados traerlos a un deseo presente y saber que el deseo presente, el que realmente estás experimentando en presente, aquí mismo se está dando y recibiendo, aquí mismo está completo. Luego no requieres esperar a que pase algo para que el deseo se satisfaga. El deseo trae satisfacción inmediata si lo entiendes como deseo presente. Qué, En sí mismo ya es una expresión completa. qué brutal, y parece que no has dicho nada, qué brutal, ¿eh? Uf, es, es, es muy interesante. En el curso de Milagros muchas veces, cuando en alguno de los grupos o en lo que sea, es decir, hablo de algo parecido a lo tuyo, es decir, oye, como ahora mismo parece que ya como lees el curso de Milagros, eres un poco más espiritual y tienes tu conciencia más abierta, ya no ciñes tu milagro al Ferrari rojo, oye, ya Ferrari rojo o casa o familia. Digo, pero sigues viendo solo una porción de lo que es posible. Y lo que es posible es lo que tú has dicho. Y yo qué sé. Si algo he aprendido ya en esta vida o voy aprendiendo es que no tengo ni idea. De hecho, hay muchos paralelismos. Yo no conocía en detalle la historia que has ido contando de este proceso tuyo. Y hay mogollón de paralelismo. Es decir, yo me empeñaba en ir por un lado y la vida se empeñó en llevarme por otro. Es decir, no realmente yo vine aquí por voluntad, yo vine aquí porque la vida me fue llevando y el dolor al final, pues entonces sí que me lleva a empezar a preguntarme otras cosas, a abrirme otras cosas. A mí las experiencias muy profundas me tardaron mucho más tiempo en llegar, yo estaba muy alejado, no tenía ninguna inquietud, ni ningún interés, ni por el amor, ni por el perdón, ni por Dios, simplemente no, tampoco tenía nada en contra, simplemente no ocupaba mi espacio de pensamiento, ¿vale? Entonces a mí se me dio de otra manera, pero para aquel Raúl, por ejemplo, lo primero que a mí me pasó fue que alguien me dijo, oye, me vio jodido y me dijo, oye, vente aquí que hay un tío, te estoy hablando de hace más de 10 años, hay un tío que hace unas terapias que son muy revolucionarias, muy nuevas y que creo que te pueden ayudar. Yo como estaba fastidiado, pues en aquel momento lo que hiciera falta, como si me tuviera que bañar en barro. Y me fui a constelaciones familiares. Que esto estará muy conocido y muy tal, pero primera, entonces no era conocido y para mí, ver aquello en acción, para mí aquello era una auténtica locura. Entonces yo voy y no solo es que voy, sino que encima digo, oye, yo quiero tratar lo mío. Y el constelador me dice, pero igual es un poco precipitado. Digo, no, tú dale, dale. Y yo me lanzo a la piscina, me trato un insomnio, llevaba 5 años sin dormir cuando yo voy allí, y esa noche duermo del tirón hasta hoy, 10 años después. Qué Es decir, bueno. la vida me llamó de la manera en la que a mí me tenía que llamar el interés, ¿vale? También me pasó algo parecido a ti cuando, por ejemplo, empecé a recibir enseñanzas como ya de confianza interna, porque claro, a ti cuando te enseñan, no sé, biodescodificación, puedes hacer un análisis de que hay una emoción vinculada a un pensamiento que se somatiza en el cuerpo, es medianamente comprensible. Pero claro, cuando llegas al curso de milagros, por ejemplo, esto ya no se sostiene en este mundo. Y a mí me pasó algo parecido a ti, es decir, la primera vez que a mí alguien me habló del curso de milagros y que escuché una clase, tuve la sensación de decir, hostia, no me están enseñando nada, tío. Me lo están despertando, me lo están recordando. Esto en algún sitio de mí que no sé dónde está, pero esto ya estaba en mí, me lo están recordando, ¿vale? Entonces al final tú parece que te empeñas en ir por un lado, pero al final si ese no es tu camino, la vida te corrige y te dice que por ahí no, bobo, que es por aquí, ¿vale? Claro que sí, yo recuerdo un poquito que me lo ha recordado exactamente cuando lo estabas ahora mismo diciendo, cuando empecé a leer el curso de Milagros. Me acuerdo que yo lo imprimía, tenía un PDF por ahí de la traducción de Win, De Rosa María Win. Ujú. eso es. Y lo imprimía 20 páginas, imprimía 20 páginas.
Pues claro, para no llevar ese taco de páginas, ¿no? De un lado para otro, imprimías 20, las leía, las subrayaba y luego cogía otras 20 y así. Y me acuerdo que lo empezaba a leer y me empezaba a caer las lágrimas, sobrevenir una experiencia, eso al principio, ¿no? Al principio era súper intenso, ¿no? Y luego la intensidad, o sea, al principio era una sensación de recuerdo y de alegría de que por fin alguien escribe algo con sentido. Y además yo me acuerdo que provenía como que buscando, sin darme cuenta de que estaba buscando, a mí me interesaba muchísimo el mundo de los extraterrestres y los ovnis. Ujú, Me parecía fascinante. Y también me parecía fascinante el mundo del espiritismo, ujú. porque eran puertas para algo más allá de lo humano. Dentro de mi ateísmo, eran puertas que yo podía manejar. A ti te buscaba algo más y eso como que era como que tenía una forma concreta, ¿no? Sí, y además había tenido experiencias, había hecho espiritismo con amigos, había alucinado con el tema, con las cosas que ahí ocurren, había visto luces extrañas, había visto cositas, ¿no? Y entonces yo pensaba, joder, lo grande que es el universo, tiene que haber gente inteligente que nos ayude a salir de este maldito caos. Qué bueno. Tiene que haberla, o sea, es que no me cabía otra posibilidad. Ujú. Tienen que echarnos una mano. O sea, porque lo que es los humanos, esto no lo arreglamos. Sí, sí, Tiene que totalmente venir de alguien de acuerdo. fuera, ¿no? Lo que sea. Si lo tenemos que arreglar nosotros, estamos apañados. Exactamente. Entonces yo buscaba algo extrahumano que echar una mano, porque yo veía aquí un caos en mí y en todos, ¿no? O sea, claro, la imagen que tenía era de un total caos. Entonces, cuando yo leía un curso de milagros, decía, esto no es humano. ¡Qué alegría! Esto no lo ha escrito un humano. Qué alegría siento! Esto viene de otro lado. Claro, no sabía yo que ya estaba dejando de ser ateo. Qué bueno, qué bueno. Claro, aquí estamos hablando de tantas cosas que al final aparece una pregunta que yo me imagino que te sonará mogollón porque es súper frecuente, o por lo menos en mi caso es súper frecuente. Yo siempre he dicho que voy a escribir un libro del cómo, porque todo el mundo me dice, vale, Raúl, ¿y cómo lo hago, no? El cómo famoso. Oye, pues tienes que desapegarte de esto, tienes que entender que esto es una interpretación, suéltalo, ábrete a la experiencia. Raúl, pero no puedo, ¿y cómo lo hago? Y el cómo, y el cómo, y el cómo, ¿vale? Es algo que me persigue porque, claro, de alguna manera intento transmitir que no hay un cómo exacto, es decir, no tengo que orar mirando a la luna a las 3 de la mañana los miércoles de los años bisiestos, es decir, que no hay un cómo concreto, ¿vale? Pero claro, es cierto que la gente lo busca, es cierto que el propio curso nos ofrece ni más ni menos que 365 lecciones, tócate los huevos, un año de cómo, ¿vale? Es decir, un año de ejercicios, pero también es cierto que el mensaje del curso no va de qué hagas o qué no hagas, sino de que suceda lo que suceda, todo lo puedes utilizar con otro sentido, ¿vale? Si le cambias el propósito, si le cambias el significado, todo puede ser útil. No es que una cosa pueda ser útil y otra no, ¿vale? Entonces, claro, Jorge, aquí una de las preguntas que sí que me tenía preparadas, va, te la saco. ¿Cómo ve Jorge el famoso cómo que pregunta todo el mundo? Porque al final yo mismo enseño cómo, igual que hace el curso, con el propósito de que una vez lo has aprendido y una vez lo has practicado, entiendas que lo puedes soltar, que no hay un cómo, que es una experiencia distinta a la de cada uno. Claro, pero tú cuando vas con un niño, por amor a él y por comprensión, le das todos los comos. Ujú. Luego ves que el niño hace lo que le da la gana, que elige un par de comos y olvida los otros 10, que hoy escucha pero mañana no, que hace esto, que hace lo otro, luego le escucha al otro, luego el niño se va con este otro, luego el niño escucha a otros niños, luego hace otras cosas, ¿vale? Y entonces maneja muchísimas opciones de comos, pero el cómo es parte del camino, es el camino mismo. Entonces el cómo, que es el modo, que es la forma, aquí estamos en el mundo de la forma, es el camino. Entonces digamos que la parte amorosa, hay una cosa que yo observé estudiando Advaita, estudiando muchísimos, muchísimos, varios maestros Advaita.
Por ejemplo, uno de ellos era Balsekar, Ramesh Balsekar. Ramesh Balsekar básicamente lo que viene a decir es eh, que tú no haces nada. Y este es su mensaje. Tú no estás haciendo nada, todo lo está haciendo Dios. Todo lo está haciendo la vida. Todo lo está haciendo el espíritu. Ya está, descárgate, tú no estás haciendo nada. Este es un poquito su mensaje y eso es lo que durante toda su vida dijo. Entonces, si tú dices, bueno, si este es su mensaje, efectivamente, este hombre no tendrá absolutamente ningún acercamiento al cómo. Como muchos otros Advaita dirán que si te acercas al cómo, te estás embarrando en el ego, Ujú. que es algo que es muy común entre otros, como Tony Roberts o otros que son como más rígidos, más clásicos. Bueno, pues Balsekar, según iba haciéndose más mayorcito, más mayorcito, más mayorcito, cada vez ofrecía más comos a la gente que se acercaba. ¿Por qué? Porque se estaba abriendo su corazón cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ramana Maharshi, otro maestro Advaita, simplemente él, en un principio, se sentaba en silencio con la gente que venía a verle y no decía ni mu, porque él no quería ni hablar, porque él había contactado con la verdad absoluta dentro de sí, lo único que quería era permanecer ahí y decía, y ya está, y desde esta emanación, el que quiera esté conmigo aquí. Experimentarse y que le llegue a quien le tenga que llegar. Exacto. Pero, según fue avanzando, empezó a dar comos, empezó a explicar, y ahora vas a decir, antes de decir quién soy, vas a decir quién está pensando. Y ahora no sé qué, no sé cuántos. Y luego empezó a mezclarlo con todas las explicaciones del Vedanta, qué significaba el Vedanta, y empezó a dar más explicaciones y se fue creando un ashram en donde había muchos formatos de cómo. Entonces, digamos que esa apertura del corazón, esas miles de páginas de un curso de milagros, esa palabra de Dios dada en todas estas enseñanzas, en todas las que para cada cual le funcionen y vibren con su corazón, son comos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estamos apegados a la forma, estamos apegados al cómo. Entonces, recibimos la verdad en la medida en que la necesitamos. ¿Cómo no? Pues hay que atravesar un cómo porque necesitamos tener la experiencia de que estamos haciendo algo por nosotros mismos para, entre comillas, conseguirlo. Es decir, que hay una idea necesaria en la espiritualidad que es la de participación. Tú participas, tú eres uno con lo que es. Y hay una noción de participación, de tú dar permiso pleno de que que esté poniéndose tu mente y tu corazón en ello, que tiene que atravesar estos comos. Por eso necesariamente hay que comenzar por comos, o como se decía antiguamente, por rituales, Ujú. Sí, sí, eso mismo. para finalmente llegar simplemente a estados de ser. Es decir, es una parte del proceso que tiene su utilidad, ¿vale? Totalmente. Y, De, no hay de- por ello no hay que despreciarlo en absoluto. claro, de hecho, antes en algún momento has dicho algo de varios maestros y de tal y cual, y de cómo integrarlos. Yo ahí estoy muy alineado contigo, es decir, primera porque, ya lo he dicho varias veces, primera que no sé nada, estoy abierto y la vida me va llevando y yo voy permitiendo. Luego hay veces que con el paso del tiempo veo que estoy en las antípodas de lo que me enseñó algún maestro o de lo que leí en algún sitio, ¿vale? Pero me sirvió, pero tengo una capacidad de discernimiento, de experiencia personal, ¿vale? Entonces, me gusta más la parte de integrar, todo tiene su utilidad, que no de ir negando, de ir condenando, de ir diciendo tú no y tú sí, ¿no? Es decir, ahí, Claro, que sería un poco parecido a lo que estás hablando del cómo. En este caso eso. focalizado en maestro de enseñanzas, pero sería lo mismo. Vamos a hablar de algún concepto, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, me genera resistencia en los grupos, en la gente, seguramente que a ti también, ¿vale? Pero como yo entiendo, y siéntete libre de corregir en cualquier momento una diferencia de opinión si la tienes, es decir, yo estoy encantado de que opines lo que te dé la gana, faltaría más, pero entiendo que como parte del proceso del perdón, los aspectos vitales como aceptar y soltar son parte de ese proceso vitales.
porque es que si no, no puedo ser libre. O sea, al final lo que tengo claro es que necesito ser, sentirme y expresarme en plena libertad, porque el ser, el todo, es completamente libre, no está atado a nada. Y aquí estamos atados a un montón de cosas. Entonces, el aceptar y el soltar como esa rendición, no como resignación, sino como reconocimiento, ¿no? de lo que es. Y claro, la gente me dice, hostia, Raúl, ¿cómo voy a aceptar una enfermedad? ¿O cómo voy a soltar a mi familia? ¿O cómo voy a soltar esto? Estos son cosas que nos pasan constantemente. Entonces, explicarle a la gente que buscamos una libertad que no tiene nada que ver con que las cosas se ajusten a lo que tú crees que se tienen que ajustar, sino que esa libertad está en ti, pase lo que pase, ¿vale? Y que para eso necesariamente vas a tener que pasar por aceptar lo que es y soltar el apego, que no tiene nada que ver a que yo en la forma, oye, si yo quiero a mi mujer, pues yo sigo con mi mujer, ¿vale? Pero estar condenado a que la necesito y que si me falta me muero. Es decir, yo le estoy dando mis palabras, dáselo tú con las tuyas. ¿Cómo en el proceso del perdón aceptar, soltar ese proceso de rendición para que no se confunda con la resignación y oye, pues que sea ala, como que la gente diga, pues ala, acepto pulpo como animal de compañía, ¿no? ¿Con qué palabras lo diría Jorge, tío? Ayúdame un poquito ahí. No, no, en realidad esas palabras son geniales. O sea, fíjate, la palabra que utiliza el curso de milagros es expiación. Ujú. Expiación es rendición o redención. Estas tres palabras son lo mismo. O sea, la rendición total de la mente es la expiación. Es como, mira, tengo aquí una cita, la tengo justo delante porque para verla bien clarita ahí, del curso de milagros, excepto que os volváis como niños pequeños, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. La completa dependencia de Dios es lo que significa volvernos niños pequeños. O sea, el niño pequeño va ahí cogido de la manita de papá o de mamá, Inocencia pura, todavía no está pervertido. ni mira el camino, ni mira si se va a tropezar, ni mira lo que está receptivo. ¿Ves? Entonces, ¿qué está? Ha dado todo el control a la manita aquí de mi papá y de mi mamá. O va en el cochecito. Y además está totalmente receptivo. Aceptación. Totalmente abierto. Corazón abierto. Aceptación. Cuando alguien tiene una experiencia de presencia, hay una exaltación interna, sobre todo al principio, pero luego permanece eternamente. O sea, hay una... es como que emerge algo que permanecía dormido, pero a nivel de atención, de estar al tanto. En la presencia hay una receptividad, algo muy alegre, algo muy disfrutón, que está formando parte de todo y que deja que todo forme parte de mí, que ahí se despierta y que puedes ver esa receptividad es la verdadera aceptación, ¿no? Es un entusiasmo, pero sin euforia, ¿no? Es un entusiasmo muy sereno, una disponibilidad muy abierta. Esto es una experiencia que se siente. Entonces, podríamos hablar horas y horas de lo que significa la aceptación. Pues bueno, pues que mi pareja es como es, se expresa como es, podríamos decir que es libre, tal como Dios la ha creado, podríamos decir que su expresión es libre y que cuando yo estoy disfrutando de su libertad, estoy disfrutando de la mía. Este trozo de vídeo se lo voy a poner esta noche a mi mujer, con tu permiso, Jorge. De broma, de broma. Dale, dale. Y, y eso efectivamente es aceptación, pero hasta que no sientas esa experiencia con esa alegría que se abre, con esa disponibilidad, entonces no sabes lo que es la aceptación. Dices, es que la confundo con la resignación. Dices, es que no tiene nada que ver. En la resignación estás comprimido. Totalmente. En la aceptación estás abierto, tan abierto que pierdes los límites. Es que pierdes los límites, estos famosos límites que son tan famosos en todas las redes. ¿Cuándo hay que poner límites? En la aceptación has perdido los límites.
y te has dado totalmente, que es el otro aspecto, has soltado a todos los pensamientos que estaban diciendo, esto tiene que ser así, esto debería ser así, mi mujer debería ser así, porque claro, porque cómo me está tratando así, esto no es respetuoso y esto es así, porque esto convendría, porque ya hemos tenido suficientes experiencias que nos han demostrado que lo correcto es hacer esto. Todo esto, ahora mismo, por mi propia voluntad, voy a dejar de valorarlo. Decirlo soltar es lo que decimos siempre, tú, yo y todos, porque realmente es soltar, no hay nada tan gráfico, tan maravilloso como soltar, Ujú. ¿no? Pero literalmente es un proceso de desvaloración. Es que me doy cuenta que ahí está el miedo y empiezo a comprender que el miedo es un veneno. Y yo estoy soltando, ¿no? Como decía Buda, ocúpate de soltar el veneno antes de ir a perseguir a la serpiente. Primero, límpiate del veneno. Luego olvídate de la serpiente porque nunca vas a encontrarla sino en ti mismo. Estaba proyectada. Entonces, estás soltando constantemente ese veneno, que ni siquiera es un veneno, es una energía que has querido para fortificar el sentido del yo que tú has fabricado. A llenarte Lo de que hace una lo que razón que es ficticia. claro, lo que hace el miedo es fortificar tu concepto del yo, es hacer sólido tu concepto del yo. Unas barreras muy poderosas donde crear ataque y defensa y fortificar tu separación con el mundo. Esto es lo que crea la energía del miedo, que es una energía emocional creada con nuestra misma consciencia, con nuestro mismo amor. Hemos creado la energía del miedo, la energía de la oposición. Entonces, darme cuenta de que todo ese pensamiento está impregnado de eso y dejar de valorarlo es un darme cuenta cada día, es darme cuenta cada momento, cada momento. Entonces, ese soltar ocurre paulatinamente, se va haciendo profundo y según vas soltando, vas abriendo esa aceptación. Y según vas experimentando esa aceptación, quieres soltar más, quieres soltar más. Están concatenados porque están reproduciendo o mostrándonos que la vida es dar y recibir en un solo acto. Es lo mismo. Soltar y aceptar esa receptividad plena que es la aceptación, ese desapego total, abandonarme para ser plenamente dependiente de Dios, esa confianza plena en Dios. Este dar y recibir es amor, es un solo acto, es el acto creativo. Entonces está reflejando esa aceptación y ese soltar, ese dar y recibir que es la creación, ¿no? Qué buena analogía, porque yo, por ejemplo, una de las primeras experiencias profundas o bueno, como lo queramos llamar, ¿vale? Que sin duda no son experiencias cotidianas, que sin duda no son de este mundo, fue en una meditación en la que, como tú has dicho antes, es decir, el soltar, el aceptar por completo, quita todos los límites y quita todas las razones que hasta ahora has abrigado, ¿vale? Pues en aquella experiencia, efectivamente, pues bueno, fue progresiva, es decir, vas viendo cómo dejas de ser Raúl, vas viendo cómo todo deja de ser lo que es, vas viendo cómo no hay nada, sin embargo hay una plenitud, hay una paz, hay una felicidad inmensa que es lo único que vibras y tal, es decir, y lo sentía tan bien, tan bien, tan bien, que yo iba viendo como que me iba acercando, como que me iba entregando a eso, que no puedo explicar porque no es de este mundo, pero que me llenaba a unos niveles que yo no podía ni imaginar, ¿vale? A medida que esos niveles de felicidad y de paz eran tan grandes que me desbordaban, estaban muy por encima de lo que yo jamás había imaginado, aparece el miedo. Yo mismo vi como diciendo, hostia, cómo me gusta, quiero ir, pero me cago de miedo, me cago de... Y yo mismo vi como yo mismo me iba para atrás porque no cabía y me dio miedo y yo mismo me hice hacia atrás y perdí la oportunidad, ¿vale? Es una manera de expresar algo que al fin y al cabo es una experiencia. Pero sí, es decir, cómo tenemos un montón de límites, un montón de razones, que claro, la gente dirá, hombre, Raúl, sí, yo te entiendo, yo puedo entender que el valor que yo le doy al dinero es mío y que lo puedo soltar. Pero claro, cuando nos toca valores, cuando nosotros nos identificamos con un aspecto de nuestra personalidad a la que decimos, es que esto es uno de mis valores, no lo sé.
la familia es para siempre, o tengo que ayudar a la abuelita a pasar el paso de cebra, que está muy bien, que nadie dice que no, que dejes a la familia ni que no ayudes a la mujer, pero cuando eso es un valor al que te vinculas y que te da razón y significado y no hay otra opción, cuando es rígido y no hay una otra opción, ya te has hecho una jaulita, ya te has encerrado en tu propia cárcel. Exactamente. Es increíble cómo has explicado lo mismo por lo que tú dices, que al final todos decimos lo mismo. En otras palabras, si todos experimentamos a lo mismo, todos vamos a lo mismo con experiencias particulares, pero vamos a lo mismo. No, pero es genial y es maravilloso que seamos voces tan distintas, Totalmente. comos tan distintos, porque encontramos relaciones y gente que vibra de manera distinta. O sea, está tan bien ideado, ¿no? Se nota que no lo hemos pensado nosotros, Menos mal, gracias a como, Dios. como los que aparentamos, ¿eh? Ya, ya. Sí, porque en realidad, bueno, sí, es otra. Jorge, como tampoco te quiero. Te voy a dar la última porque la asocio un poco contigo. Yo cuando te escucho hablar y en otras veces que te he escuchado hablar, me queda claro, o por lo menos esa es mi percepción, esa es la interpretación que yo doy, que tú ya como que te has derivado o estás confiando más un poquito en el sentir, en la experiencia sentida, más que en la mente, en todo ese ruido mental, ¿vale? Entendiendo que yo particularmente a las palabras simplemente les doy el valor de poder entendernos, de una herramienta para poder entendernos, porque esta misma palabra en otro contexto, en otra frase y con otra gente tiene un significado distinto, simplemente dándoles el valor de elemento comunicativo, ¿vale? Vamos a, vamos a diferenciar o explícanos tú con tus palabras esa diferencia entre el corazón con C minúscula como órgano físico y como emociones personales e individuales, y ese corazón con C mayúscula como presencia, como estado de sentir de verdad, y cómo no tiene nada que ver, ¿vale? Con la mente igual, con la mente particular, individual, que es ruido mental, pero cómo también hay detrás una mente divina, una mente con M mayúscula, ¿vale? Es decir, ¿por qué al final has llegado a la conclusión de que el sentir sí que es una experiencia o sí que es un camino a escuchar más que todo este ruido mental que no podemos parar de alguna manera? Claro. Bueno, muy sencillo. Cuando tú estás viviendo una experiencia absolutamente gozosa, serena y extensa, es decir, un gozo sin euforia, sin ganar y perder, sin miedo a que se acabe, un gozo pleno, con gratitud plena, en ese momento no estás pensando. Totalmente. Ya está, ya está. Entonces, cuando vives varias de estas experiencias, te das cuenta que en ese momento estás completo. Tienes esa experiencia de podría morirme ahora, de completitud, de que no te falta, tengo que hacer esto, tengo que llegar a ser esto, tengo que parecerme a esto. No, esa experiencia de soy completo, yo soy. Y, y la verificas. ¿Y qué pasa si esa experiencia viene dada no porque te vayan las cosas bien en la vida, ni porque la gente te aplauda, no, sino que viene dada porque sí, porque estás sentado en una roca y sientes eso, porque estás en tu cuarto en mitad de la mañana y sientes eso, porque estás delante del ordenador y sientes eso, y no ha pasado nada de particular, ni tienes más dinero, ni eres adorado por las mujeres, ni nada de nada de nada. Ni has sido bueno con alguien, ni te crees útil con nadie, nada. Simplemente experimentas esto. Bien. Entonces, el corazón con C mayúscula, ya aprovechando que me has dado la oportunidad, es el alma. Es decir, ahí no hay ningún lugar en donde haya una separación de Dios. Eres la expresión de Dios en donde Dios es conciencia para sentirse. Eso es el corazón. Entonces, en el corazón está Dios. Como decía Ramana Maharshi,
Hridayam, que es una palabra del sánscrito que dice exactamente, significa corazón. Pero corazón, Dios, el yo soy. Y es Hridayam. Aquí, en el corazón, está Dios mismo siendo. Y no hay otro, no existe otra identidad. No existe otro ser, no existe otro yo. Es el que es. Y está en el viento, y está en las rocas, y está en todo lo que es, porque todo es consciencia, pero eso te es igual. Tú estás experimentando esto, no otra cosa. Y eso que estás experimentando y no otra cosa es exactamente como Dios quiere vivirse ahora mismo. Y esto es tu corazón, tu verdadero corazón. El otro corazón lo has descrito tú muy bien, perfectamente, nuestras emociones agarradas, apegadas, nuestro sostenimiento del dolor, nuestra adicción al dolor, todas estas cosas, en fin. Nuestra mente del mono, pues ya la conocemos, ahí la tenemos todo el día soportándola, en mayor o menor medida según cada momento. Y luego está la gran mente, que es tu infinita relación con todo, del todo con todo. La mente provoca el movimiento, provoca la relación, provoca cambio constante. La mente es el yin puro. Provoca relación y cambio constante. O sea, no deja que te estanques, no deja que te agarres, no deja porque produce cambio, 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 cambio. La mente está produciendo que la hora sea un continuo constantemente cambiante. Esa gran mente está creando infinitas expresiones de amor. Y esa mente eres tú. Y la estás contemplando todo el día, dentro y fuera de ti, creando, 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 creando. Y en el centro de toda esa creación, el experimentador, el corazón. Y esto es el yang y ese es el yin. Qué guay, qué guay. ¿Cómo lo explicas? El- la verdad es que no tengo nunca expectativas en las charlas y tal, ¿vale? Tampoco la tenía en esta. Venimos aquí, nos compartimos simplemente y ya está. Pero nos volveremos a ver. Es decir, me estoy quedando con un montón de ganas de más. Conforme vamos hablando, me van Qué saliendo un bueno. montón de cosas. Pero claro, no te quiero ocupar toda la mañana. Me estoy dando cuenta de que te voy a meter en un fregado, pero como tú eres un perdonador nato, sé que me perdonarás por ello. Es que me estoy dando cuenta de que a todos los invitados os hago las tres mismas preguntas, ¿vale? Para ver cada uno cómo me las responde. Y a ti no te las he dicho, porque a todos os digo antes, oye, no os digo nada, pero estas tres preguntas sí, no os las voy a hacer. Así que, Jorge, tío, pues te las vas a comer, lo siento mucho. Vamos a ello. La primera pregunta que os hago a todos por igual, es decir, ¿cuál diría Jorge que ha sido su mayor aprendizaje, su mayor clic, su mayor cambio, su mayor toma de conciencia en tu experiencia hasta el día de hoy? ¿Cuál dirías que ha sido? Que soy Dios. Ya no sé si hacerte más preguntas, tío. Es que esto es para cerrar la entrevista. Es que qué más se puede decir? Gracias. Es que también te digo que hay afinidad, ¿eh? Siento feeling en nuestro camino, hay confianza, hay comunicación auténtica. Eso sin duda. Mira, Jorge, como estas preguntas no te las había dicho, no las tenía previstas, o sea, sí las tenía previstas, pero no te había informado. Como me estoy quedando con tantas ganas de más que también era imprevisto y como nos vamos a ver más veces, me encanta el cierre que has hecho de que somos Dios, de que soy Dios. Eso. Las otras dos me las guardo, corazón. Te las hago otro día. Maravilloso. Gracias, Raúl. Muchas, Mil gracias. muchas gracias, Jorge, por compartir y espero verte pronto, amigo. Chao.